El libro de Job, vamos a leer todo este capítulo 38. Según algunos estudiosos, el libro de Job podía ser el primer libro escrito que tenemos en nuestras Biblias, aunque viene ya casi en medio. Es un libro antiguo contando la historia de este hombre que le sobrevino todo y perdió todo. Y tenemos la reacción de él, la reacción de sus amigos y consejeros, pero también tenemos la historia detrás, lo que pasó en el cielo y realmente qué había realmente, qué estaba pasando de verdad. Job capítulo 38, vamos a leer todo este capítulo. Escuchamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hombres de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya o por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra o para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene al estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar o has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás al Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas?
¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en endureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Bueno, en realidad no voy a explicar lo que hemos leído, por lo menos no directamente, porque es un texto que nos sirve para enfocar sobre lo que vamos a hablar en esta tarde. Es un texto hecho en forma de preguntas, ¿no? El Señor parece que hace muchas preguntas sin contestarlas. En realidad lo que está diciendo es que es Él el que hace todas esas cosas y continúa por 2 capítulos más poniendo ejemplos y dejando boquiabierto a Job. Pero en realidad vamos a volver a Éxodo, que probablemente no fue el primero de los libros, pero se escribió después. Para recordar, bueno, no sé si recordáis, inicié la vez anterior que prediqué, que ya fue hace unos meses, una serie sobre los 10 mandamientos. Y en aquel momento veíamos la introducción o lo que sucedía justo antes de que el Señor empezase a dar sus ordenanzas. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 3 del capítulo 20. Éxodo 19, versículo 16. Y dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú, y a Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continúa con la lista de los 10 mandamientos. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Señor y Padre, nos acercamos a tu palabra con temor y temblor, como el pueblo de Israel aquel día en el que tú hablabas de forma audible, Señor. Hoy no lo haces de forma audible, pero hablas a través de tu Espíritu, Señor, y sabemos que tu Espíritu está entre nosotros porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que te dignes a hablarnos a nuestro corazón y que seas tú el único que pronuncie palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vimos en aquella ocasión todo este prólogo, toda esta escena tan tremenda y espectacular, y veíamos las razones por las que el Señor se mostraba así a su pueblo, cómo demostraba su poder, cómo afianzaba la autoridad de lo que luego Moisés iba a traer en las tablas. Y
nos enfrentamos hoy o nos acercamos hoy al primero de esa lista de 10 mandamientos y que por alguna razón pues debe ser el primero, ¿no? Está claro que alguno debería ser el primero, pero Dios no hace las cosas a la ligera y en esta ocasión tenemos este primer mandamiento que leemos en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Qué es lo que nos dice este sencillo mandamiento? En realidad es bastante sencillo de comprender, ¿no? Sin embargo, vamos a dar algunas ideas, algunas pinceladas, quizá para complementar o profundizar en esta sencilla frase que a su vez encierra muchísimas ideas y muchísima profundidad. En primer lugar, me gustaría que lo viéramos la frase al revés, ¿no? Vamos a dejar el no tendrás para el final y vamos a ver qué es esto de los dioses ajenos. ¿A qué se estaba refiriendo dioses ajenos cuando le decía a su pueblo no tendrás dioses ajenos? Bueno, pues por ajeno se puede entender que es algo que es de otra clase o de otra condición, una clase o una condición. Y es un concepto interesante que luego volveremos a reflexionar sobre él. Es algo impropio o algo extraño en este caso al pueblo de Dios. Y es que Dios, desde que hizo pacto con Abraham, era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Era un Dios conocido, Dios Jehová, el Señor de los ejércitos, era ese Dios conocido para el pueblo de Israel. Ese pacto había establecido una relación especial con ese pueblo. Entonces, para el pueblo de Israel, Dios era su Dios personal. ¿Qué está diciendo Dios entonces a ese pueblo? Pues obviamente que cualquier otro Dios no era su Dios. Con esos otros dioses, esos otros dioses no habían establecido una relación especial con el pueblo. El pueblo de Israel y Dios tenían una relación y cualquier otra cosa era extraña, era impropia para el pueblo de Israel. Eso es a lo que se refiere con dioses ajenos. Ya volveremos luego a tocar este concepto. Luego continúa diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el contexto original de estas palabras hay al menos 3 formas en las que se podría traducir este delante de mí. Y podría ser como delante de mí, que es la que tenemos en nuestra versión, además de mí, o también junto a mí. Es decir, podríamos leer el mandamiento como no tendrás dioses ajenos además de mí, o no tendrás dioses ajenos junto a mí. Y las 3 cosas completan un poco la idea. Vamos a ver cada una de estas 3 formas o de estas 3 formas que completan lo que en el original realmente quiere decirnos. Y la primera de ellas, la que tenemos en nuestra versión, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos da la idea de un careo, ¿verdad? De alguien que está cara a cara, alguien que está a la misma altura. Implica una idea de igualdad entre Dios y los dioses ajenos, poner a Jehová a la misma altura que otros dioses, compartiendo devoción de sus criaturas por igual. Es decir, el pueblo compartiendo devoción, alabando tanto a Dios como a otro Dios que está enfrente de él al mismo nivel. Tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, cuando vemos a Gedeón cortando el Baal que estaba en el templo, ¿no? Vemos que lo cortaba para que no estuviera a la misma altura, ¿no? Luego eso le costó un disgusto, claro, ese cortar a Baal que estaba a la misma altura. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Pablo hablando a los griegos, cuando dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido.
Entonces, ellos ponían a todos los dioses a la misma altura, quizá como hoy en día también podemos ver en la sociedad. Este delante de mí, por tanto, nos indica Dios mirando cara a cara como igual a otros dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el mandamiento. Pero también, como señalaba, nos habla en otra posible traducción, no tendrás dioses ajenos además de mí. ¿Qué significa eso? Pues esto nos habla de la idea de singularidad y exclusividad. No tendrás dioses ajenos además de mí. Podríamos decir, bueno, si tú, Jehová, eres Dios, el más alto, yo no pongo a nadie a tu altura, pero tengo otros dioses, otras divinidades de menor rango o de menor nivel, como pudiera ser en la mitología, ¿no? Hemos visto los dioses, los semidioses, etcétera, ¿no? Todos estos dioses mayores, dioses menores. Bueno, pues además de mí, excluye esa graduación de posibles divinidades. Jehová, uno más, o ni siquiera uno mayor que otros dioses en un posible escalafón que se le pudiera ocurrir a alguien en Israel o en nuestros días hoy. Lo que está diciendo, por tanto, es que Dios, Jehová, el que estaba hablando desde el monte Sinaí, será el único Dios para su pueblo, Israel. Pero en tercer lugar tenemos la idea de junto a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos además de mí, y también no tendrás dioses ajenos junto a mí. El junto a mí refuerza la misma idea anterior, ¿no? Dios no quiere estar en un saco junto a otros dioses, todos mezclados como si fuera una tortilla, ¿no? de dioses, del que los hombres, pues en función de la necesidad, puedan sacar de la bolsa uno u otro para acudir en cada momento según les interese. Bueno, pues con estas tres acepciones o con estas tres ideas, ¿qué nos está mostrando Dios? Pues que Dios es celoso. Dios es celoso, Dios no quiere compartir con nadie su gloria, como ya sabemos, su estado o su esencia de ser Dios. Es la misma idea que podemos ver en un matrimonio, en una esposa a la que su marido pues de pronto trae a su amante. Vemos al marido, a la esposa y al amante. Eso es poner al amante junto a la esposa o además de la esposa o junto a la esposa, ¿no? Esa es la idea y es lo que Dios está rechazando por completo. No quiero ser tu único Dios, quiero ser el único que acapara la alabanza de su pueblo. Bueno, y todo esto viene envuelto en la parte que es un mandamiento, en el no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya veíamos el otro día que 8 de los mandamientos comienzan con un no. Decíamos el otro día, no sé si recordáis, que el Señor tiene que enunciar los mandamientos con este no harás. ¿Por qué? Porque somos tendentes, tenemos tendencia a desviarnos y el Señor tiene que usar como una cuerda, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y eso ya nos está dando una idea. El pueblo de Israel en ese momento tenía tendencia a salirse y a buscar otros dioses y a juntar otros dioses con Jehová, el Dios de la Biblia. El pueblo de Israel lo vemos más adelante en el capítulo 32, por ejemplo, de Éxodo, cuando dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, habían estado viendo todo el espectáculo, todas las señales, toda la maravilla de la gloria de Dios descendiendo sobre el monte, y todavía estaba, cuando se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fijaos hasta qué punto la tendencia del pueblo de Israel de salirse, de estar viendo la gloria del Señor, y porque Moisés tardaba en llegar, ya estaban buscándose otros dioses. Pero el mandamiento
se vuelve a repetir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En definitiva, Dios está exigiendo a su pueblo Israel que tenga un único Dios. Y eso era raro, ¿no? En aquella época eran monoteístas, monógamos, si queréis, ¿no? En la comparación con el matrimonio. Que no repartiesen su adoración entre el Dios de la Biblia y otros dioses, con esa idea del junto a mí. Y que ese Dios debía ser Jehová y ningún otro. El Dios, el que había hecho un pacto con Abraham y lo había mantenido hasta ese momento con el pueblo de Israel. Por tanto, deben adorar al Dios que ellos conocen, el Dios propio, el Dios con el que tienen relación, el que quiso revelarse y hacer ese pacto que mencionábamos. Bueno, esto es un poco en cuanto a las palabras del mandamiento. Podríamos preguntarnos acerca de los dioses ajenos. Creo que es una pregunta que es pertinente hacerse aquí, porque si el Señor dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues una pregunta natural, quizá a lo mejor entre nosotros pueda estar claro, quizá a lo mejor los que nos escuchan por internet o pues a lo mejor se hacen la pregunta si existen otros dioses, Porque sin ir más lejos, en la propia Biblia aparecen los nombres de muchos dioses. No sé si os suena, ¿no? Baal, por ejemplo, Baal Berit, Baal Hermón, Baal Peor, Moloch, Quemos, Asera, Asur, de los egipcios, Anubis, Osiris, Isis, Astarte, un montón de dioses que aparecen en la Biblia. Y es que el mandamiento que tenemos aquí, que está dado, recordamos, en primera instancia, ahora profundizaremos sobre ello, se lo está dando al pueblo de Israel allí presente, lo que está diciendo es que no deben adorar ellos a esos dioses, pero no está diciendo aquí al menos que no existan. Podríamos preguntarnos si pudieran coexistir otros dioses con Jehová. Para el pueblo de Israel estaba prohibido adorar a otros dioses, pero ¿por qué no al resto de los seres humanos podrían estar adorando a otros dioses que también existiesen? Un poco la idea de dioses repartiéndose el pastel de los seres humanos, ¿no? Jehová que coge al pueblo de Israel y estos son para mí y el resto, pues bueno, que se lo repartan los demás. O sea, existe esa posibilidad, podemos tener seguridad en algún sitio acerca de estas cosas. Bueno, lo primero que podemos preguntarnos es qué nos dice la sociedad. Podríamos preguntarnos qué dice la sociedad. Y realmente si habláis con la gente, pues vais a tener respuestas de todo tipo. Muchos os dirán que hay un Dios, o que hay más de un Dios, o que no hay ningún Dios, ¿no? Vamos a tener pues todas las opciones. En el caso que en los tiempos de Moisés, pues tenemos esa cantidad de dioses a la carta que también tenemos hoy: Alá, Brahman, Shiva, Vishnu y otros a los que se les rinden honra y adoración como si fueran verdaderos dioses. Seguramente a nadie le sorprende que muchos conocidos nuestros estén adorando a María o a los santos como si de verdaderos dioses fuesen. ¿Son todos o son esos otros dioses? Bueno, tenemos entre nosotros una idea que está fuertemente arraigada, que es el pluralismo en la sociedad. ¿Qué es el pluralismo? Pues todos lo habéis oído, afirmaciones como en realidad todo es parte de una misma verdad, o todos los caminos son válidos, son distintas formas de acercarnos a Dios o a los dioses o a lo que sea, ¿no? O cada uno adora como quiere, pero al final Dios es el mismo, o realmente todo vale si lo hacemos sinceramente. Esas explicaciones las tenemos con cualquiera que hablemos a día de hoy. Pero realmente la idea del pluralismo es absurda, es un argumento absurdo, circular, se muerde la cola, no lleva a ningún lado y totalmente incorrecto. ¿Y por qué digo esto? Pues, en primer lugar, porque la verdad, si es verdad, es una única verdad. No puede haber distintas verdades. La verdad, si existe, es única.
Suena muy de matemáticas eso, pero es que es así. Si existe una verdad, solamente es posible esa verdad y no otra. Puede ser que esa verdad tenga distintas facetas, cierto es, pero lo que no es correcto es decir que mi verdad es tan válida como la tuya, si es que esa verdad es única. Y mucho menos cuando estamos hablando de si existe uno o si existen varios dioses. No pueden coexistir esas dos realidades. O existe un dios, o no existe ningún dios, o existen muchos dioses. Una de las tres afirmaciones es válida, pero no las otras. La idea del pluralismo también va en contra de la misma idea de Dios. ¿Cómo podemos pensar en un Dios todopoderoso, en un Dios soberano, en un Dios creador que comparte su esencia divina con otro? No tiene sentido. No tiene sentido que Dios sea soberano, pero tenga que pedir permiso a otro Dios. ¿Cómo se come eso? O yo soy Dios de esta parte y tú eres Dios de esta otra parte. No, Dios es eterno, es inmutable, es infinito, es todopoderoso, es soberano sobre todo lo que hay. Entonces no tiene sentido el pluralismo. Pero por otra parte, si decimos que todo vale, cualquier forma de entender a Dios, cualquier forma de acercarnos a Dios, existen muchos dioses, entonces todo es bueno, todo es bueno. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de los sacrificios que hacían de niños al dios Moloch? Según hoy, el pluralismo, eso también es bueno, puesto que estaban buscando a Dios, quizás sinceramente estaban buscando a un Dios. ¿Vale todo entonces? ¿Vale todo si lo hacemos sinceramente? Bueno, pues yo creo que no, porque es un razonamiento ilógico. El pluralismo en realidad, si os dais cuenta, huye de las respuestas, no quiere respuestas. Para el pluralismo lo que vale es hacerse las preguntas, pero no dar respuestas, porque en cuanto demos una respuesta que sea exclusiva o que sea excluyente o que no admita otras verdades, ya seremos mal vistos. Ahora veremos que Dios, como decía Trevor esta mañana, no es políticamente correcto en estas cosas, ¿no? Y es que la única forma de entender a Dios y de saber de las cosas de Dios, puesto que nosotros no somos Dios ni estamos a la altura de Dios, es si Dios mismo se revela. Si Dios mismo habla al hombre y en el monte Sinaí Dios estaba revelando sin dejar lugar a dudas por esa escena que veíamos y por el poder que desplegó en ese día. De hecho, todo esto que hemos visto del pluralismo no era muy diferente de lo que pasaba en la sociedad antigua, con los Baales, Aseras y demás. El mismo pueblo de Dios, incumpliendo este primer mandamiento, tuvo sus dioses ajenos. Los vemos en Jueces una y otra vez, ¿no? Como van y vuelven y van y vuelven. Vemos a Gedeón cuando esto de la Asera que decía antes, dice: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él, en el propio templo, ¿no? Fijaos qué desvergüenza y qué deshonra para Dios. Bueno, esto es un poco lo que dice la sociedad. Seguramente, claro, podemos hablar mucho de lo que dicen, pero a nosotros lo que nos dice la sociedad en realidad no nos sirve de mucho. Tenemos que ir a preguntarnos qué dice Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Porque Dios, según veíamos ya también el otro día, no es políticamente correcto. Dios está revelando a sí mismo como único, un Dios exclusivo y además excluyente. ¿Qué significa excluyente? Que no admite a ningún otro. Leemos en Deuteronomio: y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscases de todo corazón y de toda tu alma. Fijaos, Dios es, ¿qué dice Dios de los dioses? Que son hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, porque no existen, no se pueden comparar al Dios verdadero.
O en Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si esto no se puede decir más claro, es imposible, ¿no? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O en el Nuevo Testamento, Pablo, en 1 Corintios, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Por tanto, Dios en su palabra se revela, como hemos dicho, es un Dios único, es exclusivo y es excluyente. Dios reclama para sí mismo la soberanía y la exclusividad, pero no únicamente sobre su pueblo. Podríamos pensar que este es un mandamiento para Israel. Pero, ¿qué dice del resto? Pues sus afirmaciones son universales y válidas para toda persona. Fijaos cómo lo que leíamos en Job 38. Le pregunta a Job, ¿quién hizo todas estas cosas? Y fijaos, si lo analizáis luego en casa, podréis ver que está hablando de la naturaleza, de esta tierra, está hablando del universo y luego está hablando de las personas y de la parte espiritual. Todo ha sido hecho por la mano de Dios. En Éxodo, en el capítulo 19, dice, porque mía es toda la tierra, mía es toda la tierra. O en Isaías, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Que sarcasmo, ¿no? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Y es que Dios ridiculiza, además, la existencia de otros dioses. Lo vemos cuando Elías estaba en el altar, estaban los profetas de Baal invocando a Baal, y Elías con su altar, y leemos cómo Elías se reía, diciendo, gritad en voz alta porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, tenéis que gritar un poco más fuerte, ¿no? Se reían, Dios se ríe, se ridiculiza a otros dioses, cualquiera que se llame. Y también, asombrosamente, ridiculiza a aquellos que adoran a otros dioses, como hemos leído antes en Isaías. El pobre coge un tronco, pobrecito no tiene, el rico coge oro, y todos ellos se hacen una imagen que esté bien estable, que no se mueva, porque ¿qué más pueden pedirle a una talla? Pero Dios ridiculiza, vemos en Isaías también, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Por tanto, Dios, con este mandamiento, este primer mandamiento, no está negando, fijaos, que no haya realidades espirituales más allá de Dios mismo. No es esto lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que Dios es el único Dios existente, pero realmente hay una realidad espiritual. El mismo Dios es espiritual, ¿no? Brujerías, espiritismos, espíritus, demonios, todo eso existe, es real, pero ninguno de ellos es Dios. O es Dios o el resto son criaturas, ya sean físicas o espirituales o la propia creación. Por tanto, debemos llegar a la siguiente conclusión, y es que según la Biblia, cualquier cosa a la que se denomine Dios, como esos mismos dioses que aparecen en la Biblia, son dioses ficticios, son dioses creados por los hombres de forma física o de forma
mental o argumental, como queráis. Según la Biblia y según Dios mismo, Jehová, este Dios que vemos aquí, es el único Dios verdadero que existe. Pero hay más todavía en esto y que nos servirá para todos los mandamientos que veamos después. Y es que la misma ley, toda ella, incluido este mandamiento de no tener más dioses y adorarlos más que a Jehová, es de aplicación a todas las personas. Podríamos pensar, bueno, esto estaba dado al pueblo de Israel, pero yo no soy del pueblo de Israel. O estaba dado hace 4.000 años, pero han pasado 4.000 años, o etcétera, ¿no? Pero este mandamiento es de aplicación a todas las personas. Dice Pablo en Romanos, curiosamente Trevor ha escogido un texto que yo también tenía para esta tarde, el de Romanos 3, aunque esto está en Romanos 9, luego veremos de Romanos 3. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, puesto que ha creado todas las cosas? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por tanto, este mandamiento es de aplicación para todos nosotros. Y alguien muy atrevido, que atreva a ponerse a la altura de Dios, podría decir, ¿qué Dios tan extremista es este Dios? ¿Qué radical? ¿Qué políticamente incorrecto? ¿O no? Porque yo me pregunto, ¿qué Dios de los que tenemos en la sociedad ha venido a revelarse a los seres humanos? ¿Acaso Dios, este Dios que algunos definen como radical, no ha tenido el amor y la gracia de venir a revelarse y explicarnos y decirnos que Él es el único Dios para que no vivamos en el error de ir detrás de ídolos que no nos llevan a ningún sitio? ¿No es un Dios de amor aquel que se ha revelado y que nos permite mantener una relación con Él, como veíamos antes? Bueno, eso lo dejo ahí para que lo meditéis y que lo meditemos todos en nuestro corazón. Sorprendentemente, si seguimos investigando, Dios advierte también a aquellos que creemos que Dios es único. Advierte a aquellos que somos creyentes de no caer en idolatría, de no poner otros ídolos delante del Señor. En Primera de Juan leemos, hijitos, guardaos de los ídolos. Y esto se lo estaba diciendo a creyentes como nosotros en esta tarde aquí. ¿A qué se está refiriendo entonces Juan, relacionándolo con este primero de los mandamientos? ¿Qué otro tipo de dioses podemos tener aquellos que consideramos que Dios es único y que Dios es soberano y que además se ha revelado en Cristo y a través de su palabra? Bueno, volvemos a la idea de ajeno que decía que sacaba del diccionario. Ajeno, una acepción que podría ser de otra clase o de otra condición. No necesariamente son dioses espirituales que pensemos que gobiernan el universo. Vamos al mismo mandamiento. Poner a la altura de. ¿Ponemos a la altura de Dios o por encima cualquier otra cosa que no sea Dios? Fijaos que en Mateo 22 el Señor mismo nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es poner a Dios muy arriba. Eso es poner a Dios muy arriba, como deberíamos ponerlo. Donde no hay nada que esté a su altura. Dios arriba, no hay nada que esté en su altura. Pero ¿cumplimos con ese amar a Dios, en poner a Dios sobre toda cosa? ¿O se nos cuela alguna vez el trabajo, o la familia, o el buscar el dinero, o el culto al cuerpo? ¿Por qué se llama culto al cuerpo, por cierto? O la felicidad. En Colosenses leemos un ejemplo que le dice a la iglesia en Colosas, Pablo, el ejemplo de la avaricia. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y eso se lo estaba diciendo a los creyentes. ¿Quién añade a la soberanía de Dios un poquito de superstición? Ay, si me toca la lotería, lo que voy a hacer una iglesia muchísimo más grande, ¿no? Me toca la lotería, voy a hacer una... ¿Y dónde está la soberanía de Dios? O tocar madera.
no sé si alguno toca madera, o levantarse con el pie derecho, no sé, no se me ocurren, no cruzar por debajo de una escalera o cosas así, ¿no? O leer el horóscopo. Si es una revista, lo leo porque viene al final, bueno, me hace gracia lo que escriben, ¿no? O incluso otros denominados cristianos que ensalzan a una persona como a María o a los santos y lo ponen a la altura de Dios mismo. Leía cuando Pío XII declaró a María reina del cielo, no lo sabía, robándole a Dios ese dominio y poder sobre su creación. Pero ¿sabéis qué? Cosa que tampoco sabía. Fijaos lo que decía Jeremías en aquel tiempo. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Este primer mandamiento está en esta posición de ser el primero por alguna razón. Es una declaración fundamental para comprender todo lo demás. Y quizá, probablemente, también es el mandamiento que más incumplimos de todos ellos. Fijaos que nadie os va a decir, cuando decimos, eres pecador, ellos te van a decir, yo no mato, o yo no robo, o yo soy fiel a mi mujer, pero nadie os va a decir, yo amo a Dios por encima de cualquier cosa, yo no pongo a nada por encima de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que probablemente todos violamos en alguna u otra ocasión. Y la Biblia es muy clara. Dios existe y es único. Y es una afirmación, como hemos visto, absoluta, válida y muy relevante, muy importante para cualquier persona judía, no judía, de hoy, de aquí, de fuera, como hemos visto. Este mandamiento nos pone y te debe poner a ti en tu verdadera posición. Tú eres una criatura y Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que exige tu adoración. Entonces, en esta tarde nos tenemos que preguntar, o te pregunto, ¿piensas en Dios? ¿Crees que Dios es único y que únicamente puedes llegar a Él de la manera que Él ha proporcionado en su revelación, en su palabra? Quizá no piensas en Dios. Si no piensas en Dios, ¿piensas que eso será una excusa cuando tengas que presentarte delante de Él? Quizá tienes otros dioses que han desplazado al Dios verdadero. ¿Crees que al Dios verdadero, cuando estés delante de Él, le parecerá bien esa excusa? ¿O tienes otros dioses porque jamás has pensado en el Dios verdadero? No quieres saber nada de Dios. ¿O tienes otros dioses que ocupan su lugar, dioses espirituales? Por ejemplo, no sé, Shiva o Alá. Mira que la sociedad, como hemos visto con el pluralismo, nos ha inundado de un todo vale, que es al fin y al cabo una idea satánica que aleja de Dios, porque elimina la posibilidad o la necesidad de una búsqueda real de las respuestas correctas. ¿Pero te valdrán esas excusas? No, yo es que busqué en otro Dios. Bueno, pues ahora estás delante de mí, ¿dónde está tu otro Dios? Como decía Trevor esta mañana, hágase tu voluntad. Por tanto, si has querido ir detrás de otros dioses, pues búscalos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es un listón muy alto. ¿Por qué es tan alto? Pues porque no podemos cumplirlo. Los mandamientos tenemos que reconocer que nos ponen en nuestra situación de pecadores. Y empezamos mal, porque en una lista de 10 empezamos por el primero y ya tenemos que reconocer que estamos pecando cuando no ponemos a Dios por encima de todas las cosas en nuestra vida. ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos cumplir con Él? Bueno, en realidad la Biblia sabemos que es una guía completa hasta Cristo, ¿verdad? Es en Cristo en que podemos cumplir este mandamiento. ¿Quién cumplió los mandamientos de forma perfecta? Solamente Cristo. También lo veíamos esta mañana. No hay justo ni aun uno. Pero de un hombre en la Biblia, de Jesús, que tampoco fue políticamente correcto, él afirmaba cosas tan radicales como: yo soy el camino y la verdad y la vida, y ¿quién? Nadie viene al Padre
sino por mí. Exclusivo, excluyente, solamente Él. Ni María, ni Alá, ni Shiva, ni nada, solamente Cristo es el camino al Padre. O decía también, yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa eso? Yo y el Padre uno somos, sino que Cristo es Dios, igual que el Padre. Dios, el que dio estos 10 mandamientos. Fue confirmado por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando en su bautismo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O el Espíritu Santo dice de este Jesús, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No sabemos qué quiere abarcar esta expresión, la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, pero está claro que está hablando de cosas muy altas para nosotros, de cosas acerca de Dios mismo. Y permitió también que se le adorase. Cristo permitió que se le adorase, incumpliendo el mandamiento, no tendrás dioses ajenos, o cumpliendo el mandamiento, precisamente cumpliendo el mandamiento. Y es que si Cristo es Dios, debemos adorarle a Él como Dios. Pero no podríamos cumplir el mandamiento, no podemos acercarnos a Él sin hacerlo como Dios quiere. Y para eso vino nuestro Señor Jesús. No podemos cumplir ni siquiera el primero de los mandamientos, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Amó a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma? Sí, y lo cumplió, porque Él tiene una relación con el Padre que es inexplicable para nosotros. Jesús es el camino hacia Dios. Jesús es el que cumplió los mandamientos y por tanto el único que por derecho puede estar con Dios. Pero a través de su muerte Él cargó con nuestros pecados y puso su justicia sobre nosotros para que por la fe podamos ser hechos justos delante de Dios. En Romanos 3, que leíamos esta mañana, lo leo rápidamente, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea que Él es el justo porque reclama el pago del pecado, pero es el que justifica en la fe en Cristo Jesús. Es la fe la que nos hace justos, no nosotros a nosotros mismos. Y empezando por la lista, empezamos cayendo en el primer mandamiento que nos esperan los otros 9. Y para los que no somos creyentes, para los que somos creyentes en esta tarde, tenemos que ser radicales con este mandamiento. No podemos dejarnos permear por las ideas de que hay fuera. No podemos decir, bueno, tu Dios y mi Dios, que se llaman Dios, al fin y al cabo, podemos juntarnos y podemos tener una reunión y podemos orar juntos. No puede ser, no podemos sentarnos en una reunión a adorar a un Dios que se llama igual o diferente si la forma de llegar hasta Él no es a través de Cristo, porque entonces no estamos adorando al mismo Dios y estamos incumpliendo este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el Dios de la Biblia y solamente podemos acceder a Él a través de Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Es una idea satánica, como decía, porque hace innecesaria la evangelización. No quieren que evangelicemos.
y estaríamos también incumpliendo otro mandamiento, que es el de ir a predicar a todo pueblo y nación, con lo cual tenemos que ser muy radicales en cuanto a dónde debe estar Dios y quién es nuestro Dios. Por tanto, ¿qué nos está pidiendo el Señor en esta tarde? Pues lo primero, que alejes cualquier cosa de tu vida con la que pretendas ganar el cielo y el favor del Señor. Y que le dejes a Él como único Dios que englobe la totalidad de tu vida. No el área de los domingos o no el área de la iglesia, sino la totalidad de tu vida, en tu familia, en el trabajo, en tu vida, en tu soledad, en tu ocio. Todo tiene que estar lleno del Señor. Vigila cada día tu propia vida. ¿Hay algo que te impide tener un devocional diario con el Señor? ¿Hay algo que te lo impide? ¿O hay algo que te impide orar? ¿O hay algo que te impide ir a la iglesia a buscar al Señor con tus hermanos? Si hay algo que te lo impide, es que está por delante. No puede ser bueno algo que pongamos en nuestra vida que nos aleja del Señor. Todo lo contrario. Y tenemos que estar muy, muy atentos, porque es algo que se filtra de forma muy sutil, que ocupa un lugar y que cada vez va ocupando más, como si se fuera expandiendo, y que va a ser en muchas ocasiones doloroso quitar de nuestra vida. Eso es difícil, pero Dios nos exige la adoración completa y total. Entonces, todos debemos examinar, volvernos a Él, eliminar todo aquello, y al fin y al cabo es un mandamiento, como decía Jesús, ¿no? Es un yugo fácil de llevar. ¿Por qué? Porque si conseguimos quitar todo aquello que nos impide tener una relación directa con el Señor, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una visión más clara de quién es nuestro Señor, una relación más profunda con nuestro Dios, un gozo y una esperanza cada vez más firme, una fe creciente que nos haga agarrarnos a Él. Así que si en esta tarde algo queda, que sea eso, que nos desprendamos de todo para darle la gloria a Él y para que Él obre también en nuestro corazón. Amén.